Hola, ¿qué tal amigas? Soy su amiga, la doctora Katy, bióloga de la reproducción y ginecóloga. Y les voy a contestar una duda que veo que es muy común en la caja de comentarios, que es ¿cuánto tiempo después de un legrado, no degrado, se llama legrado, debe venir la regla? Y esta duda es un poco difícil de contestar porque depende de muchos factores el hecho de que el proceso de ovulación se reactive. Nosotros tenemos una menstruación gracias a que 15 días antes tuvimos una ovulación. Entonces, una persona que estuvo embarazada puede tardar 1 o 2 meses en recuperar su proceso de ovulación y entonces 15 días después menstruar. Si no logra la ovulación, no va a lograr la menstruación. Entonces aquí tenemos que vigilar claramente cómo es que se da el proceso de ovulación. Si tú tuviste un legrado, pero tu cuerpo es de un peso normal, o sea que no tienes sobrepeso o peso menor al esperado, si tus funciones corporales están normales porque no padeces de hipotiroidismo, no tienes ovario poliquístico, no eres diabética, entonces tu organismo normalmente a los 10-15 días del legrado ya desencadena un proceso ovulatorio y entonces se da la menstruación. Ahora, el tamaño que tenía el bebé que perdiste es muy importante para determinar la velocidad en que el organismo va a recuperar su funcionalidad ovárica. Por ejemplo, si el bebé es muy pequeñito, la posibilidad de que la función ovárica se reactive es muy buena, porque prácticamente el organismo lo ve como una pérdida pequeñita, o sea, no tuvo mucho tiempo de proceso de embarazo y entonces se da la ovulación pronto. Pero a mayor tamaño del bebé, menor posibilidad hay de que se recupere la ovulación pronto. Es diferente que te hayan hecho un legrado de un bebé grandototote porque pues el bebé falleció, se rompieron las bolsas, algo sucedió o viene con una malformación y se indicó parto y después legrado, o a que tengas un bebé pequeñito que lo perdiste y entonces se hizo un legrado por eso. Otra característica muy importante que debemos revisar para saber cuándo debe bajar la regla es cuánto sangraste. Y esto es algo que a veces el médico lo dice y a veces no lo dice. Si tu sangrado fue muy abundante, incluso tuvieron que ponerte paquetes sanguíneos porque tuviste una anemia aguda, la posibilidad de volver a arreglar se aleja porque el organismo es súper inteligente y no va a permitir que pierdas más sangre hasta que no recuperes tu anemia. Y esto hace que obviamente si esperabas la regla al mes y no ha bajado en 3 meses, lo primero que tienes que revisar es si quedaste con una anemia, que tu organismo está frenando el proceso de ovulación. Hay un síndrome que es raro, pero de algún modo puede existir, que se llama síndrome de Sheehan. En el síndrome de Sheehan, la paciente tuvo un sangrado demasiado abundante, incluso se dice que se presenta cuando se pierden arriba de 2 litros de sangre en un legrado, y esta persona tiene una situación muy grave que es un infarto de la glándula que está en el cerebro y por lo tanto se pierde la capacidad de generar las hormonas que desencadenan la ovulación. Estas pacientes para poderse embarazar necesitan una terapia de apoyo de las hormonas que provocan la ovulación y por lo tanto necesitan apoyo de la reproducción asistida. Y el signo más importante de estas pacientes es que después de un legrado nunca jamás les volvió su regla. Nunca. O sea, no tuvieron ni una manchita, no tuvieron nada. El legrado fue la última vez que vieron sangre y de ahí desapareció la menstruación. Estas pacientes hay que atenderlas porque también desencadenan una menopausia precoz y es importante hablar con ellas y el médico debe ser muy claro a la hora en que se presentó el sangrado de explicarles cuáles son los riesgos que van a enfrentarse en dado caso que no baje la regla. Una vez que ya la paciente tuvo su legrado y han pasado 3 meses, que es el caso que me comentó la paciente en la caja de comentarios, y no le ha llegado la regla, ya debe entonces empezar a pensar en que pudo haber tenido un embarazo en ese ínter y sí es válido que se haga una prueba de embarazo para evitar que ese bebé no reciba el tratamiento adecuado y oportuno. Cuando la prueba de embarazo es negativa y el sangrado aún no baja, entonces ya se deben empezar a dar medicamentos para forzar la estimulación de la glándula que produce las hormonas para obligar la ovulación
y que de esa manera la paciente no quede en lo que los médicos llamamos ciclos refractarios, que son ciclos en donde ni ovulan ni menstruan, sino que están como en una especie de parálisis ovárica que hay que ayudar a desencadenar. Todas estas patologías relacionadas con el legrado se tienen que atender por un ginecólogo. No es útil que de algún modo el médico desde lejos, como en mi caso, trate de identificar a cada una de las pacientes, porque tengo que conocer o tenemos que conocer cómo fue la historia desde el principio, desde cuando se embarazaron hasta que pues finalmente se dio la pérdida y el legrado. Hay otra amenorrea, porque así se llama a esta enfermedad, la ausencia de la regla, que obedece a la parte psicológica. Obviamente una persona que ha perdido un bebé pues no está contenta, o sea, está triste, se siente pues frustrada, y estos niveles de frustración, si le están desencadenando una depresión severa en donde ya tiene insomnio, en donde llora mucho, se siente como pues desolada, esto le va a desencadenar también la ausencia de la regla e incluso un embarazo psicológico. Son muchas las razones por las cuales una paciente no ve su regla después de un legrado, pero es muy importante que entiendas que estas razones todas tienen un componente médico importante y que existe un riesgo muy alto a tener un síndrome de Sheehan, que es la situación más grave en estos casos. Entonces, si no te baja la regla, no te esperes, atiéndete, trátate, ve con el ginecólogo que te hizo el legrado y platica con él. Yo pienso que es algo muy oportuno porque de esto también depende tu fertilidad. Espero que te haya gustado mi video. Por favor, compártelo con quien tú creas que lo necesita y sígueme en todas mis redes sociales. No olvides suscribirte a mi canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Deja tus comentarios, tus dudas, ya sabes, estoy esperando por ti.